Hace ya un par de meses, en diversas plataformas como TikTok, se comenzaron a viralizar algunos videos donde se hablaba de un fenómeno bastante peculiar, que dividía a la audiencia entre los que lo encontraban gracioso y a los que les resultaba terriblemente perturbador. Animales que se comportaban como seres humanos. Hoy te vamos a contar algunas de estas extrañas historias. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz. Pero antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes. Así que suscríbete y activa la campanita y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y estas son 5 historias de animales comportándose como humanos. Comenzamos. El perro y el trampolín. Las historias de mascotas cuyos comportamientos resultan perturbadores por su similitud a los humanos se pueden encontrar en todos lados, y uno de ellos es Reddit, donde una usuaria de nombre Damian3 compartió su anécdota. Ella asegura que siempre le han gustado bastante los perros, en especial los de caza y pastoreo, pero que hubo una ocasión en la que este gusto se tornó un tanto aterrador. Según su historia, había ido a visitar a una de sus tías, en cuya casa se encontraba una señora que era amiga suya, y tenía justo a su lado a un perro de pastoreo, los predilectos de la chica. Su idea era quedarse a dormir ahí, pero antes de hacer esto, quiso salir a observar un rato las estrellas, como solía hacerlo cada vez que se quedaba en casa de su tía. En el enorme patio había un trampolín, el cual la joven utilizó para sentarse mientras veía con atención el cielo estrellado alrededor de las 11:30 de la noche. Hasta este punto todo iba muy bien. Sin embargo, un sonido extraño perturbó su paz. Se trataba de alguien que murmuraba cosas que no lograba entender. Cuando giró su rostro, tratando de encontrar a quien hablaba en medio de la noche, se topó con el único ser que se encontraba ahí además de ella, la mascota de la amiga de su tía. Aquello le resultó muy inquietante, pero como siempre trató de convencerse de que solo había sido su imaginación. Sin embargo, escasos minutos después, esta idea fue desechada gracias a una imagen que llegó hasta ella. Y es que comenzó a sentir como alguien intentaba trepar el trampolín, y al voltear, observó con terror cómo aquel perro se encontraba de pie, utilizando sus extremidades delanteras para subir, como si de un humano se tratase. Pero eso no fue lo peor, pues además de esto, el animal estaba tarareando una melodía sumamente extraña y que resultaba bastante perturbadora al oído. En ese momento, la protagonista de este relato bajó del juego y comenzó a correr hacia el interior de la casa, totalmente presa del miedo. El impacto fue tan grande que desde ese día no ha vuelto a subir a un trampolín ni a salir de noche, pues no desea volver a toparse alguna vez con una escena de este tipo. El gato amenazador. Otro de los sitios donde este tipo de historias se han vuelto bastante comunes en la red es TikTok. En ella el usuario Trastornocturno95 se dedicó a recibir algunas historias de los usuarios sobre los comportamientos humanos en sus mascotas, arrojando muchas sumamente interesantes, como la de una usuaria que asegura que se siente amenazada por su gato. Y no es para menos, pues la chica cuenta que en repetidas ocasiones ha escuchado al animal hablar muy claramente, pero que nunca se lo había contado a nadie, pues el miedo que esta situación le provoca es enorme. Sin embargo, eso no es lo peor, pues debido al terror que su mascota le produce, ella ya no quiere que duerma en el mismo cuarto. Sin embargo, el animal siempre encuentra la forma de ingresar a este, y una vez que lo hace, se queda parado, observándola fijamente con una expresión profundamente humana, la cual ella percibe como una especie de amenaza. Además, el felino se trepa a su cama y se recuesta sobre sus piernas, pero no se duerme, sino que se mantiene despierto toda la noche, observando a su dueña como si estuviera vigilándola detenidamente con la misma mirada amenazante que utiliza cuando entra al dormitorio.
El relato de la chica finaliza con un triste, desesperado y bastante perturbador: ya no sé qué hacer. Mi perro me vigila a través de la puerta. Nuevamente en Reddit encontramos una historia tan breve como aterradora. En esta ocasión, gracias a un usuario llamado Successful Top 1073. Esta persona asegura que todo comenzó hace poco menos de un año, cuando su familia y él adoptaron a un perrito a quien bautizaron como Igor. Al principio, el pequeño animal tenía permitido dormir en la cama junto al protagonista de este relato, pues le asustaba hacerlo solo. Sin embargo, cuando creció demasiado, las reglas de la casa hicieron imposible que esto siguiera sucediendo. Al parecer a Igor esto no le gustó, pues poco después una sensación extraña despertó a nuestro protagonista a mitad de la noche. Se sentía como si una persona estuviera observándolo. Buscó en su habitación y al dirigir sus ojos hacia la puerta, pudo ver cómo a través de un pequeño agujero, su mascota lo vigilaba con una atención que resultaba extraña y también escalofriante. Cuando se dio cuenta de que lo habían descubierto, se fue corriendo hasta la zona donde tenía permitido dormir, como si fingiera que nada había sucedido. Al día siguiente, este chico le contó lo sucedido a su familia, pero nadie le creyó, pues quieren tanto a Igor que algo así lo consideran simplemente imposible. Los chivos a la orilla de la carretera. Un usuario más de Reddit compartió una anécdota bastante interesante respecto a estas actitudes en animales, solo que en esta ocasión los protagonistas eran un par de chivos, también conocidos como carneros en algunos lugares. El hombre del relato, cuyo usuario es Héctor Bailón, asegura ser del estado mexicano de Guerrero, específicamente de una zona donde es común la crianza de dichos animales, por lo que no es extraño verlos de manera frecuente. Sin embargo, no de la forma en la que él los vio. Él cuenta que en una noche se encontraba manejando a través de una comunidad algo alejada, la cual se encuentra en medio de unos canales de riego. Todo iba marchando bien, hasta que un par de figuras llamaron su atención a lo lejos. En primera instancia creyó que se trataba de dos personas, pero cuando su camioneta llegó al punto donde se encontraban estas siluetas, se dio cuenta de lo equivocado que estaba, pues se trataba de dos chivos, los cuales estaban sentados en la orilla de uno de los canales, con las piernas cruzadas, mientras movían las patas delanteras, como si estuvieran haciendo los ademanes típicos de una plática entre dos personas. Estos, al ver la pick-up del hombre, saltaron hacia el camino y comenzaron a moverse en dirección contraria a él, tratando de disimular todo lo que habían estado haciendo apenas momentos antes. Dicho espectáculo dejó a Héctor, en sus propias palabras, estupefacto, pues no terminaba de comprender o asimilar qué era lo que acababa de ver, y no fue hasta que llegó a su destino que su cuerpo reaccionó, sintiendo como un aterrador escalofrío lo recorría, como si de una cubeta de agua helada cayendo sobre él se tratase. Al menos por esa noche, el hombre no quiso volver a su casa, pues tenía que pasar de nuevo por ese mismo lugar. La cabra en el columpio. No podíamos hacer un video con esta temática y dejar fuera a uno de los relatos clásicos al respecto, ese que narra la historia de la cabra en el columpio. Y es que a pesar de ser bastante famoso, puede ver a alguien que no lo conozca y ese alguien se está perdiendo de una historia bastante perturbadora. Esta anécdota fue contada por un chico de nombre Aarón López y ocurrió en la ciudad de Piedras Negras, en Coahuila. Este contó que en una ocasión fue a visitar junto a su familia a su abuelo, quien vivía en una ciudad cercana llamada Acuña. La idea era pasar el fin de semana ahí, desde el viernes hasta el domingo. Una vez en el lugar, se dispusieron a armar las casas de campaña y preparar todo para asar algo de carne durante la noche. Cabe mencionar que el terreno donde estaba la casa del abuelo de Aarón era bastante grande, y según el relato, contaba con varios juegos como columpios, resbaladillas y porterías, además de estar cerca de un camino y un río a los cuales les gustaba ir cuando era más pequeño. Sin embargo, con el paso del tiempo, la soledad y la lejanía de estos parajes le comenzaron a resultar algo bastante incómodo. El fin de semana en cuestión, el chico se encontraba recogiendo leña junto a uno de sus primos
cuando encontró entre la madera dos figuras que le resultaron algo extrañas. La primera era una cruz hecha de ramas y atada a un alambre. La segunda era una especie de muñeco pequeño, también hecho con ramas y alambre. Ambos creyeron que su abuelo los había hecho para pasar el rato y simplemente los desechó ahí. Regresaron a la casa y comenzaron a hacer todo lo que tenían planeado. El tiempo pasó entre risas, bebidas, comida y también bastante diversión, sin darse cuenta que ya eran las 2 de la mañana y a causa del frío, varios de ellos habían preferido entrar a la casa del abuelo, en lugar de dormir en el pequeño campamento que habían levantado. El grupo que se quedó fuera, como es típico en estas veladas, comenzó a contar historias de terror de todo tipo, amparados por la oscuridad y la aterradora idea de imaginar que todo puede ocurrir en esos lugares durante la noche, sin que nadie se dé cuenta. Un rato pasó y todos decidieron irse a dormir, pues tenían planeado ir temprano a pescar al río cercano. No transcurrió mucho tiempo y Aarón se despertó, pues sintió la necesidad de orinar. Así que se dirigió hasta el auto en el que habían llegado y se dispuso a hacer sus necesidades a un lado de este. Una vez que terminó, escuchó el sonido de uno de los columpios moviéndose. Al voltear a verlo, solo pudo distinguir la silueta de alguien sentado en él, pues no llevaba sus lentes puestos. Asumió que era uno de sus primos y volvió a la casa de campaña, pero apenas había entrado cuando un nuevo sonido llamó su atención. Era el sonido de una cabra. Pero no era normal, pues el animal gritaba como si estuviera sufriendo o llorando. El chico quiso ver qué sucedía y tras ponerse sus anteojos salió a revisar y efectivamente encontró una cabra cerca de la zona donde acababa de orinar, la cual comenzó a moverse hacia la zona de los juegos. Y aunque para este punto no había nada raro, más que el extraño sonido que ya no se escuchaba, Aarón siguió observando hasta que el animal hizo algo que le heló la sangre. Se levantó sobre sus patas traseras y comenzó a correr hacia los columpios, mientras repetía el extraño y perturbador ruido que había hecho poco antes. Al llegar al juego, la cabra se sujetó con sus patas delanteras y subió al columpio para posteriormente comenzar a moverse, gritando y moviendo sus patas en una escena sumamente perturbadora. El chico despertó a uno de sus primos para que viera lo que estaba pasando, el cual quedó en shock, al igual que él. Después de unos minutos, Aarón corrió hacia la casa de su abuelo, el cual estaba parado en la puerta, con la piel pálida y una expresión de miedo en su rostro, mientras sostenía un rifle entre sus manos, viendo atentamente hacia los columpios, de los cuales la cabra acababa de saltar. Todo aquello era sumamente extraño y aterrador, pero la cereza sobre el pastel vino en lo que el abuelo diría a continuación, pues según el muchacho, le aseguró que ya la había escuchado gritar e inclusive hablar, pero nunca la había visto pararse en dos patas o hacer algo como lo que acababa de ver. Los dos primos que estaban despiertos fueron a buscar a los demás para decirles que el abuelo se sentía mal y que debían entrar a la casa. Para este punto la cabra ya estaba actuando normal, por lo que los demás solo entraron y volvieron a dormir, sin saber nada de lo que acababa de pasar. Sin embargo, Aarón y el otro chico que se había despertado no lograban volver a conciliar el sueño, así que fueron a la sala, donde estaba su abuelo tomando café. Ahí les contó entre llanto que todo había comenzado una noche en la que alguien tocó a la puerta de su casa, mientras gritaban: «Pancho, ábreme por favor, me estoy congelando, Panchito». El problema era que esa voz no se escuchaba como la de alguien que estuviera desesperado, sino que era una voz burlona y bastante tétrica. Pero lo peor era que se escuchaba exactamente igual que la voz de su esposa, quien había fallecido varios años atrás. Aarón finaliza el relato asegurando que desde esa noche jamás ha vuelto a ir a esa casa, pues nunca ha podido quitarse esa maldita imagen, la imagen de esa cabra balanceándose en el columpio.
¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este mismo tema, y si alguna vez tú has tenido alguna experiencia aterradora con algún animal que se comportó como un ser humano, puedes contárnosla aquí abajo en los comentarios o también a través de Twitter usando el hashtag SoyHabitante. Como siempre, agradecemos a los miembros de este canal que nos apoyan mes con sus aportaciones. Muchas gracias a todos ustedes, y también gracias a quienes nos dejan sus dibujos, memes o fanarts. Si quieres hacer lo mismo, lo puedes hacer fácilmente siguiendo los enlaces aquí abajo en la descripción de este y todos los demás videos también hacia nuestras redes sociales. A mí me encuentras en todas partes como @KevinMasketman. Y a mí como @Emanuel_Night o como Emanuel Morales en Spotify, en YouTube y en las plataformas digitales si te interesa escuchar mi proyecto musical. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.